Hermanos, bienvenidos a la casa de Dios. El Señor una vez más nos permite podernos reunir para poder compartir lo que está en su bendita palabra. Y pues vamos a dar inicio en esta ocasión y de manera diferente a las anteriores, iniciando por el final. Si tú te fijas, mi hermano, la mayoría de las veces que tenemos la oportunidad de compartir la palabra de Dios, la conclusión o la enseñanza a la que llegamos casi siempre tiene que ver con ven a la palabra de Dios. Entonces el día de hoy la enseñanza se llama Así sea. Y relativo a venir a la palabra de Dios, más o menos hace 2 años y medio platicábamos sobre una forma de cómo estudiar la palabra de Dios, cómo tener comunión con ella diaria. Hablábamos de leerla, de memorizarla, de meditarla. Bueno, hoy también hablaremos sobre esto, profundizaremos un poco más sobre la importancia que tiene la lectura de la palabra de Dios. Y hacer esto desde un punto de vista de un estudio muy serio, muy comprometido, porque no estamos hablando de cualquier cosa, mis hermanos, estamos hablando de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha dejado por escrito y que quiere que nosotros, sus hijos, caminemos y andemos en ello. Decimos entonces la importancia de leer la palabra de Dios. Y bueno, quizás algunos puedan decir, bueno, yo voy a la iglesia cada determinado tiempo y ahí la escucho. No es suficiente. Quizás alguien más pueda decir, bueno, yo ni cuando iba a la escuela estudiaba tanto. Mis hermanos, tenemos que cambiar nuestro chip en cuanto a lo que debemos de tener dentro de nosotros. Quizás haya quien diga, yo no tengo la necesidad de hacerlo, no me gusta. Mis hermanos, los invito a que en esta tarde, noche, abran su corazón a esto que vamos a compartir el día de hoy sobre la importancia de que podamos tener esta comunión con la palabra. ¿Y por qué? Porque hay razones para esto. Y la razón la encontramos en primera de Timoteo capítulo 4, verso 8, donde el apóstol Pablo está hablando con el joven Timoteo y le dice, ejercítate en la piedad, porque la piedad para todo tiene beneficio, dice, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad para todo, porque tiene beneficio para la vida presente y para la futura. ¿De qué estamos hablando, mis hermanos? Que la palabra de Dios, como lo acabamos de leer, tiene bendiciones para esta vida y la Escritura habla que hay una vida después de esta vida. Y para esa vida, esta palabra sigue siendo igual de efectiva que como lo es para esta en la que nos encontramos actualmente. Entonces, hablamos de esta dicotomía. Por un lado, la palabra de Dios la necesitamos para el diario vivir y también necesitamos crecer en ella para lo que va a ser la vida eterna. A veces quizá no nos alcance más a pensar al día de mañana y estamos hablando que la necesitamos para lo que está por venir. Si hablamos de la vida presente, si hablamos de el por qué nos es necesario crecer en la palabra de Dios por lo que es la vida actual, les compartiría, si gustan, abrir su Biblia en Proverbios capítulo 9, los versos 10 y 11. Es una razón fundamental del por qué necesitamos la Biblia aquí y ahora. El capítulo 9 habla sobre la sabiduría y la insensatez y dice el verso 10 del capítulo 9 de Proverbios: el temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí, esto es, por la sabiduría, se aumentarán tus días y años de vida se te aumentarán.
Esto, mis hermanos, es fundamental. Estamos hablando de tu vida, estamos hablando de mi vida. ¿Y qué dice? ¿Qué asegura la palabra de Dios? Que cuando tú vienes a ella, dice, años de vida se te aumentarán. ¿Qué significa eso? Significa que si ibas a vivir 70 años, el Señor te va a dar 90. En algunos casos y por su infinita misericordia, por supuesto que así es. Pero en los casos bíblicos que también encontramos, significa que cuando tú llegas al conocimiento de la palabra de Dios, lo que te resta de vida, vas a estar, si llegaste a los 50 y vas a partir a los 80, esos 30 años de vida van a ser con sabiduría, van a ser caminando en los caminos del Señor. Por eso Él lo ve como un aumento en cuanto a tus años de vida, porque 50 fueron de desperdicio, pero el resto es hacia la sabiduría del Señor. Y es muy dramático cuando el creyente, porque estamos hablando de los creyentes, mis hermanos, cuando el creyente dice, bueno, puedo estarlo haciendo, quizá no de manera regular, tener comunión con la palabra de Dios. Y en la Biblia encontramos un caso muy dramático en el libro de los Hechos capítulo 5, tú lo conoces bien, donde Ananías y Zafira pierden la vida. En aquel entonces la iglesia que estaba naciendo, se puede decir el cristianismo, todos los congregantes compartían sus cosas, compartían sus bienes, compartían sus recursos y eran una comunidad muy fraterna. Y entonces esta pareja de Ananías y Zafira venden una heredad y no declaran la cantidad que habían vendido esa heredad. ¿Y qué pasa? Los dos mueren, primero uno y luego el otro. ¿Esto de qué nos habla? Es posible perder anticipadamente la vida por falta de sabiduría, por falta de compromiso para con la palabra de Dios. ¿Y a quién le estamos hablando, mis hermanos? A creyentes. Entonces, tenemos un Dios infinitamente sabio y santo al que estamos sirviendo. Y por eso necesitamos ser diligentes en cuanto a lo que tiene que ver con su palabra. ¿Por qué? Si tú te fijas y haces un estudio de todo lo que es el Nuevo Testamento, quizá dejando por un momento lo que son los 4 evangelios, te vas del libro de los Hechos en adelante, tú vas a encontrar una característica sin lugar a dudas, y es amonestaciones. Ya sea Pablo en sus epístolas, o Pedro, o Santiago, o Juan, ellos una vez tras otra están lanzando estas amonestaciones o advertencias. ¿Por qué? Porque es muy fácil que el creyente empiece a desviarse del camino recto por el cual el Señor ha establecido que debe de andar. Las epístolas, el Nuevo Testamento, en su gran mayoría está siendo dirigido a los creyentes. ¿Y cuál es el gran peligro que puede tener el creyente? Ahorita ya vimos uno, que es la pérdida anticipada de la vida por falta de sabiduría. Pero el otro, mis hermanos, es la apostasía. La apostasía significa que si tú estabas plantado en este lugar, apo significa que te apartas de ese lugar donde había sido colocado. Y así es la falsa enseñanza. La falsa enseñanza empieza a arrastrar al creyente poco a poco del lugar donde tenía que estar formado. La apostasía, aclaramos, no tiene que ver nada con la salvación. Las páginas de la Biblia están llenas de mensajes que tienen que ver con este hecho, la apostasía. Y la apostasía tiene que ver con apartarse del camino que el Señor ha determinado. Entonces, para todo esto, mis hermanos, estamos hablando que la Biblia la necesitamos para el diario vivir, para estar atentos a las cosas que están pasando y responder con sabiduría. Pero decíamos también que la palabra de Dios nos ayuda a prepararnos para el mundo que está por venir. Y de ese mundo que está por venir, Jesucristo, nuestro Salvador, Él habló
mucho de ello en los evangelios. Lo habló en el Sermón del Monte, lo habló por parábolas y por supuesto, ya sabes de qué se trata. Se trata del reino venidero, porque va a haber un reino donde estaremos con Él reinando eternamente. Bendito sea Jesucristo. Y es que, ya lo dijimos, esta vida no lo es todo. Las culturas de diferentes tiempos, todas ellas a través de sus diferentes actos de religión, saben en lo profundo de su corazón que hay algo más allá después de la muerte, y la Biblia por supuesto que lo atestigua. ¿Por qué? ¿Qué dijo Jesucristo en esa parte del Evangelio de Juan capítulo 17 cuando Él hace una preciosa oración sumo sacerdotal? En Juan 17:3, Él dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Y dónde lo conocemos? ¿Dónde está Él revelado? En su santa palabra. Porque, mis hermanos, no sé si tú ya has pensado, quizá ya tengas planes para lo que vas a hacer esta semana o lo que vas a hacer en 2 meses o en 1 año, pero te preguntaría, ¿ya tienes pensado lo que vas a hacer por la eternidad? Isaías nos lo dice en el capítulo 2, donde por cierto Isaías está hablando del reinado milenial de Jesucristo. Y a partir del verso 2 vamos a ver lo que nos dice Isaías que vamos a hacer en la eternidad. Dice Isaías 2:2: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Yahvé como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Significa entonces que si hoy estamos aprendiendo su palabra, en la eternidad, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo. La única diferencia es que el Maestro ya no va a ser el Espíritu Santo, va a ser el mismo Jesucristo. Y ya no solamente nos va a decir en el principio se crearon los cielos y la tierra, quizá Él nos dé con todo lujo de detalle cómo hizo esa creación tan excelsa y magnánima. Vamos a estar en su presencia gloriosa y Él nos va a seguir enseñando. Bendito sea el Señor. Entonces, mis hermanos, la necesitamos su palabra para esta vida presente y para la vida que está por venir. ¿Por qué? Tenemos que dice la Escritura en 2 de Corintios 5:17, que aquel que es una nueva criatura, que aquel que ha venido en Cristo Jesús es una nueva criatura. Entonces, pensemos por un momento que estos escalones son los pasos de fe que vamos a dar. Cuando nace la persona espiritualmente, la que ha venido a Cristo, está en el nivel más bajo, se puede decir, de la fe, es un bebé espiritual. Y cada uno de estos escalones que tú ves es el ir creciendo en la fe. Aquí es un nivel más elevado de fe y así subsecuentemente. Hablemos de este nivel básico de fe. ¿Tú recuerdas cuando te convertiste al Señor? Habrá sido hace 5, 10, 15 años, quizás fue ayer. Fuiste un bebé espiritual. ¿Y qué son los bebés? Son pequeñas criaturas que son muy demandantes. Nos exigen darles su comida muy temprano y es una comida muy específica, su leche. Y así, la palabra de Dios para el recién convertido es esa leche espiritual no adulterada, que empieza a darle los nutrimientos para que ese bebé crezca. Y entonces empieza a crecer y a desarrollarse. Y en lo espiritual es exactamente lo mismo. Tenemos a ese pequeño recién convertido que empieza a escuchar la palabra y la palabra le empieza a resolver problemas cotidianos, le empieza a dar luz sobre cómo resolver las cosas que se le están presentando. Bueno, pero también llega el momento en que quizá ese creyente
ya tiene algunos años y llega el momento en que escucha una enseñanza y dice, eso ya lo he escuchado. Así como le pasa a los niños o a los jóvenes, llega un momento en que ya no son impactables. Tú te has dado cuenta, le dices, te voy a pegar, y ellos ya tomaron la medida, saben que no va a pasar nada. Y espiritualmente es exactamente lo mismo. Llega un momento en que escuchamos la enseñanza y ya la sabemos, ya la conocemos, pero recuerda que la palabra es espiritual y nosotros somos carnales. Entonces la palabra en mucho de su contexto no se entiende cognitivamente o por conocimiento, sino por revelación. Entonces, en este nivel básico de fe, por ejemplo, tenemos a los discípulos en Lucas capítulo 9, donde resulta ser que ellos fueron comisionados por Jesús a hacer una misión. Y entonces las cosas no salieron como se esperaba. ¿Y qué fue lo que pasó? Llegaron con Jesús y le dijeron, Señor, permítenos que oremos por estas personas para que les descienda fuego del cielo. ¿Has orado alguna vez así? Y dice Mateo capítulo 7 que con la vara que midas serás medido. ¿De qué estamos hablando? Es un creyente que no ha crecido. En este nivel, mis hermanos, también tenemos, por ejemplo, a la iglesia de Sardis y la iglesia de la Odisea. Cuando Jesucristo se manifestó en su gloria al apóstol Juan en aquella isla de Patmos, tú recordarás que tuvo un mensaje para las 7 iglesias. Algunas les reconoció sus obras, pero a otras no. A Sardis le dijo, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Le está hablando a creyentes, mis hermanos. ¿Qué le dijo a la Odisea? Tú no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y una vez más, mis hermanos, se le está hablando a creyentes que siguen aquí, en el piso, que no han crecido. Pensemos en otro ejemplo bíblico, Corinto. Tú ubicas en tu Biblia y tienes 2 cartas a los Corintios que fueron escritas por el apóstol Pablo. Esa carta, en su gran mayoría, son respuestas que el apóstol le estaba dando a los corintios. Ellos le mandaban preguntas o a él le llegaban los reportes de cómo se encontraba la iglesia y él les daba las contestaciones. Por eso, si tú le das la lectura al libro de Corintios, pareciera que no lleva una secuencia en cuanto a un contenido, sino que brinca de un tema a otro. Es por eso, porque está respondiendo dudas. Si tú ubicas lo que es la geografía de esa iglesia de Corinto, te vas a Europa y ubica Grecia. Entonces tienes en la parte norte Grecia, que se extiende hacia la península de Peloponeso. Y entonces lo que conecta a estas 2 franjas de tierra es justamente Corinto. Entonces Corinto es un pequeño istmo, que significa que es una pequeña franja de tierra que une a 2 franjas mayores de tierra y que tiene una comunicación con el mar Jónico y con el mar Egeo. ¿Qué significa todo eso? ¿Tú conoces actualmente el Canal de Panamá? ¿Conoces esa obra asombrosa de la ingeniería que es posible pasar de un océano a otro a través de las llamadas esclusas? Bueno, en Corinto, por esta posición geográfica que ellos tenían, les era posible también vislumbrar algo como esto, un canal. Para aquel entonces, para hace 2000 años, no existía el canal de Corinto, pero los romanos ya lo tenían vislumbrado y se vino a concretar casi en 1800. ¿Pero de qué nos habla esto? Corinto era una ciudad que tenía un amplio nivel de comercio. Si tú ubicas Panamá, toda esa parte económica que tienen, toda esa tecnología que tienen, así era Corinto. Era un lugar que tenía acceso a muchas riquezas, a muchas cuestiones que tienen que ver con un lugar que traficaba con lo que venía de un mar, del mar Egeo, al mar Jónico. ¿Y eso para qué nos sirve? Los corintios eran personas que eran
muy mundanas. Por eso vemos en la carta que dice, por ejemplo, en Corintios 11, que los corintios tenían problemas con la cena del Señor. En Corintios 6 ellos tenían problemas con lo que era el entendimiento de para qué era el cuerpo. En Corintios 6 ellos tenían el problema de que se llevaban frente a los tribunales entre hermanos. ¿Y quién es la iglesia de Corinto? Creyentes, mis hermanos. Pero Corinto está en este nivel básico de fe. Tenemos otra iglesia, por ejemplo, Éfeso. Éfeso se encontraba a un nivel superior de fe. Ellos, por ejemplo, el Señor Jesucristo en Apocalipsis fue a la primer iglesia que le reconoció sus obras. Pero ¿qué le dijo a Éfeso? Has perdido tu primer amor. ¿Qué pasa con Éfeso? Éfeso era una iglesia que luchaba. Ellos ya empezaban a entender que esta vida que tenemos física es más espiritual y la vida espiritual es una lucha. Por eso, y les decía en la enseñanza pasada, que a Éfeso se le da justamente la armadura de Dios. Entonces era una iglesia que estaba en este nivel. Pero ¿a quién teníamos en un nivel superior de fe? Tú lo sabes, aquel que dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nuestro Señor Jesucristo, haciendo la obra en la cruz para la cual Él fue enviado a este mundo. ¿A quién más tenemos en este nivel? Por supuesto, aquel que dijo, mas vivo, no ya yo, vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quién es? El apóstol Pablo, Gálatas 2:20. Y tenemos, por ejemplo, también a la iglesia de Filipos en este nivel. Tú puedes ver Corinto, Éfeso y Filipos. Mi hermano, ¿dónde consideras que estás tú? Evalúate. ¿Por qué es importante todo esto? Porque finalmente todos ellos, ya sea en el nivel bajo o subiendo hacia la parte de arriba, todos serán creyentes y todos, como tú y como yo, necesitamos el alimento espiritual. Mientras que el crecimiento físico lo da tanto el alimento como el tiempo, en el caso del crecimiento espiritual, el componente esencial que da el crecimiento es la comunión con su palabra. Si tenemos un creyente de 15 años, de 20 años, es alguien que debe de estar ya muy, muy centrado en el contenido de este libro. ¿Por qué? Porque somos llamados a ser como los nobles de Berea. Ellos escudriñaban las escrituras, porque es imprescindible, mis hermanos, que cuando escuchamos la palabra de Dios tengamos todos nuestros sentidos puestos, porque ya se los comenté hace ratito. Es muy fácil que seamos llevados a un lado, y lo dice Efesios, de toda corriente de doctrina por estratagema de los hombres que para engañar emplean con astucia los artificios de error. Entonces, ¿qué sugerencia pudiéramos dar para que ustedes ya tengan ese estudio más serio? Ya, si quizá tú ya lo has venido haciendo, pero que esto crezca a un nivel mayor, porque tu crecimiento en el estudio de la palabra te va a llevar por esta misma escalera, mi hermano. Y bendito sea el Señor que te permita que te veas ubicado en este último escalón. ¿Qué es lo que necesitas hacer, mi hermano? Nada más y nada menos que le dispongas tiempo todos los días a la hora que tú digas, pero léela. Léela desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y si ya lo terminaste de hacer en 6 meses, en un año, repite y repite. Y conforme tú vayas teniendo esto, quizás en algún momento va a haber libros que sí son francamente muy difíciles de entender. Pero si tú tienes tu libro, ponle las interrogaciones, y con el tiempo y con la iluminación, sobre todo del Espíritu Santo, esas interrogaciones se van respondiendo, porque la Biblia se explica a sí misma. Y es tan análogo al hecho de comer. Tú puedes tener tus platillos favoritos y entonces habrá algunos que te gusten mucho, pero otros que no te gusten. Pero finalmente cómelos, porque todos ellos te dan los nutrientes que necesitas.
Y es lo mismo con la palabra de Dios. Quizá llegues a Apocalipsis y digas, ¿qué es esa bestia? ¿Qué es la mujer? Y sin embargo, mis hermanos, es tan sencilla, porque lo que no encuentras en Apocalipsis, o lo que dice Apocalipsis, que no se le ve ni pies ni cabeza, está en Daniel, o lo encuentras en Ezequiel. Ella se explica a sí misma. Entonces, ¿te fijas que no leímos hoy nuestra declaración de fe? Pero esto que estamos haciendo, ¿qué es lo que estamos diciendo? Hoy la leeré, la escucharé y la obedeceré. Estamos diciendo, sí, me voy a comprometer con ella a estarla leyendo. ¿Por qué? Jesucristo dijo en Juan 14:23, una noche antes de ser entregado, Él dijo, el que me ama, mi palabra guardará. No debe de ser un problema, sino que es pasar tiempo con el amado. ¿Qué herramientas tienes para hacer tu estudio? Les recomiendo, mis hermanos, habiendo sí revisado ya gran número de las versiones, Reina Valera 60. Es la más apegada. Hay otras que son muy propias, pero en este momento hablemos de Reina Valera 60. ¿Y qué no les recomendaría? Que hagan uso de versiones de la Biblia. Miren ustedes, mis hermanos. Les decía que la escritura es espiritual. Cuando llegamos al conocimiento más pleno de ello es por la revelación del Espíritu Santo, no porque nosotros estemos con nuestro conocimiento sumando A más B y llegamos a C. Esa no es la palabra de Dios. Cuando recurrimos a las versiones bíblicas, hay algunas que lo que están buscando hacer es que el lector entienda el verso bíblico y entonces empieza a alejarse de lo que es el sentido original. Entonces puede ser que tú llegues a un entendimiento de un verso en particular, pero te estás apartando de lo que debería ser. Por eso las versiones no son convenientes. ¿Qué sí te puede ayudar? Existe en internet algo que se llama Biblia Paralela, quizá tú ya lo conozcas. Es una versión gratuita, es una página de internet que tiene, digamos que entre sus atributos principales, la Biblia en sus idiomas originales. Antiguo Testamento, hebreo. Nuevo Testamento, griego. Y entonces dices, pues ahí está peor porque yo solamente hablo mi idioma. Sin embargo, tiene el interlineal donde tú puedes ver palabra por palabra en el original y te lo traduce a tu idioma con el traductor de Google. De esta manera, tú puedes tener, cuando ya necesites hacer un estudio muy particular de quizá un capítulo o de un verso, tienes una herramienta muy útil que es esta que te comento, lo que es la Biblia Paralela. Y sobre todo, más allá de las herramientas, cuando vengas a la palabra de Dios, ven con expectativa. ¿Qué significa? A veces llegamos a un lugar y nos sentamos y lo que venga es bueno. No. Si tú ya tienes este acercamiento de estar leyendo continuamente, tú ya vas a tener dudas muy específicas de la palabra de Dios. Y cuando el predicador venga y se pare y te abra la escritura y diga, vamos a hablar sobre 1 de Samuel 15, vamos a hablar de Apocalipsis 6, tú vas a decir, yo tengo esta y esta y esta duda. Tienes toda mi atención. Y mi hermano, créelo, el Espíritu Santo te va a hablar. Y cuando el Espíritu Santo habla, ¿qué es lo primero que hace? Transforma. Más allá de un conocimiento, porque la Biblia es mucho más que eso, es transformación de tu vida, de tu familia, a través de ti, de tu entorno, a través de tu cambio. Y una característica muy fundamental que tiene la palabra es que, lo que les decía hace ratito, lo que no entiendes en un libro, lo encuentras en otro. Y esto, ¿cómo lo vas a lograr? Va a ser con el paso del tiempo y con los sentidos ejercitados, que es lo que dice el libro de Hebreos, que necesitamos tener nuestros sentidos ejercitados. Entonces,
eso te va a llevar a un entendimiento de la palabra, pero en su contexto. Mis hermanos, actualmente la palabra de Dios está utilizándose como para un coacheo, como para que tus problemas se hagan más pequeños. Y la palabra de Dios no está hecha para eso, está hecha para transformar vidas, pero no es para motivar. Entonces, por eso es necesario que tú tengas plenamente el contexto de en qué momento y por qué se está diciendo un verso bíblico. Eso se llama el contexto. Porque si hablamos de la interpretación bíblica, o sea, cómo la debo de entender, es lo que a mí se me ocurra, no. Segunda de Pedro 2:20 dice, entendiendo esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Es un solo espíritu y es un solo entendimiento y es una sola interpretación. Sin embargo, como tú puedes ver, en el mundo existen gran cantidad de religiones y si tomas una religión en particular, hay gran cantidad de divisiones de esa misma religión. ¿Por qué? Porque se lleva a un entendimiento natural lo que dice la palabra de Dios y por eso es que hay tantas religiones. Dios es uno y Él es posible de encontrarlo solamente en su palabra y disponiendo el corazón. Eso es lo único que pide el Señor, un corazón dispuesto. Entonces, pensemos en un ejemplo de esto que les decía, mis hermanos, de cómo tú puedes ver, a pesar de que sean libros diferentes, que está hablando de un tema en particular, pero a través de diferentes perspectivas. Por ejemplo, cuando hablamos de los evangelios, ¿de qué tratan los evangelios? De la obra y el ministerio de Jesucristo, pero es presentado desde 4 perspectivas muy diferentes y muy enriquecedoras. Bueno, tomemos el Antiguo Testamento y hablemos, por ejemplo, de 3 profetas. Isaías, hablemos de Jeremías y hablemos de Ezequiel. Ellos vivieron en tiempos diferentes. Digamos que Isaías es primero, él coincide un poco de tiempo en años de vida con Jeremías y Jeremías coincide un poco de tiempo de vida con Ezequiel. Los 3 libros, Isaías, Jeremías y Ezequiel, tienen un punto en el cual coinciden en muchas cosas, pero hablemos de este. El juicio sobre Jerusalén. Siendo ese el punto, el juicio sobre Jerusalén, ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? El Señor había escogido a esa nación, a Jerusalén, para que ella fuera luz a las naciones y ella fuera la que nos revelara cómo Dios deseaba ser adorado. Pero ¿qué pasó? Su propia nación se rebela y entonces el Señor empieza a mandarles profetas a la nación para decirles, va a venir el juicio. Y cuando llegue el juicio, no importa dónde huyas, el juicio te va a alcanzar allá. Pero ellos endurecieron su cerviz, como dice la Escritura, y no quisieron obedecer. Entonces, si el tema que une a estos 3 libros es el juicio de Israel, pensemos en 3 versos bíblicos que son representativos de cada uno de estos libros. Si hablamos de Isaías, pensemos en Isaías 26:3. ¿Te acuerdas qué dice? Tú le guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti ha confiado. Si pensamos en Jeremías, pensemos en el 33:3. Son versos, digamos, muy comunes y muy conocidos. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pensemos en Ezequiel 18:4. ¿Qué dice Ezequiel? El alma que pecare, esa morirá. Ahora, toma esos 3 versos bíblicos. Paz, que habla Isaías, clama a mí, revelación, Jeremías, y el alma que pecare morirá, Ezequiel, juicio y justicia. ¿Qué es lo que pasa, mis hermanos? ¿Qué es la paz?
En este contexto, la paz no es que todo nos salga bien, no es que no tengamos problemas, es que a pesar del juicio, a pesar de las circunstancias adversas, el Señor ha prometido estar con nosotros y Él, en su infinita misericordia, nos ha dado el regalo de la paz. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo se las da, yo se las doy. El mundo la ofrece con pastillas, con sustancias, con relaciones, con necesidades. La paz de Dios no depende de ninguna de las circunstancias. Esto que estamos hablando del juicio que experimentó Jerusalén fue una cosa totalmente devastadora, pero aún a pesar de eso, había paz en el corazón de los creyentes. Jeremías, cuando tiene la revelación de este verso que leímos, clama a mí y yo te responderé, él estaba en la cárcel. Días antes de esa revelación, semanas antes de esa revelación, el Señor le dijo, ¿sabes qué, Jeremías? Vas a comprar una heredad. Y entonces él dijo, bueno, pero si tenemos la guerra enfrente, ¿qué voy a hacer yo comprando una heredad? Imagínatelo, una guerra y tú estás comprando una tierra. A la gente ya se la estaban llevando a Babilonia, cautiva. Pero entonces el Señor, ¿qué le estaba diciendo con esa compra? Era algo profético. Le estaba diciendo, yo voy a regresar a mi pueblo, a Jerusalén. Y mis hermanos, la nación de Israel es el indicador profético del cumplimiento de los tiempos, de ese reino que hablamos hace ratito. Lo que está sucediendo en Jerusalén es lo que nos dice, falta poco para el cumplimiento de los tiempos. Y cuando Ezequiel da esta palabra que dice, el alma que pecare morirá, mientras que Isaías, él vio este juicio que venía sobre la nación de Israel, él lo vio a 150 años de distancia. Él no vivió nada de lo que él profetizó, pero sí lo vivió Jeremías. Tan así que estuvo en la cárcel cuando vinieron los ejércitos babilonios a llevarse a las personas. Y Ezequiel, él ya había sido llevado cautivo a Babilonia, había sido llevado cautivo durante la segunda deportación que hubo. Él tiene una serie de visiones de lo que estaba pasando en Jerusalén. Él ya no estaba en Jerusalén, él estaba a cientos de kilómetros en Babilonia, pero él seguía viendo en el Espíritu por la revelación de Dios todas las abominaciones que se estaban haciendo en Israel, en Jerusalén particularmente. Entonces los tres, con diferentes puntos de vista, pero estaban viendo la misma situación. Y de eso, mis hermanos, se trata la palabra de Dios. Vas a encontrar la explicación en ella misma, pero pasa tiempo con ella. Jerusalén es muy importante para el cumplimiento de los tiempos, porque fue ahí donde el Señor hizo pacto con la nación de que se rebelaría. Fue en Jerusalén donde el Señor puso su templo para tener comunión con las personas, con su pueblo, y que su pueblo llevara la luz a las demás naciones. Fue en Jerusalén donde vinieron los reinados, de donde vino el Mesías, Jesucristo. Fue en Jerusalén donde Jesucristo murió, pero resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre. Entonces Jerusalén es algo muy importante, mis hermanos. Y de eso nos hablan esos tres libros. Y esto entonces es por poner un ejemplo de cómo tú puedes encontrar grandes tesoros y riquezas en la palabra, y va a llegar el momento en que digas, como dice en Romanos 11, oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán inescrutables son sus caminos e inexpugnables sus juicios. Esto es algo que espero en el nombre de Cristo sea revelado a tu corazón. Sin embargo, mis hermanos, esta comunión con la palabra no es algo que te va a tomar unas horas o unos días. Estamos ya hablando, de acuerdo a lo que leímos en un principio en Proverbios 9, de una inversión de tu tiempo sobre la palabra de Dios. Cada vez que tú vengas y la estés leyendo, lo que estás haciendo es meter
semillas de vida a tu corazón, y más semillas y más semillas y más semillas de vida. ¿Y qué dice nuestra declaración de fe, mis hermanos? Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón, que producirá fruto, que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma. Eso es lo que produce esas semillas que estás metiendo en tu corazón. Sin embargo, esas obras o fruto que se está produciendo en tu ser, como hablamos hace ratito, al estar en este nivel de fe, pregunta, ¿tú crees que es fácil estar aquí donde estuvo Cristo, a este nivel donde estuvo Pablo, o a este nivel donde espero, mi hermano, te encuentres tú y me encuentre yo, para que seamos hallados fieles delante de nuestro Señor? ¿Tú crees que es fácil estar ahí? Respóndelo en tu corazón. Tenemos en la Escritura cómo poder ejemplificar qué tan fácil o difícil, según tú lo veas, es estar en ese nivel, en ese tercer, cuarto, quinto nivel de fe. Tenemos en Filipenses, les decía hace ratito, que era una iglesia que la podíamos catalogar fácilmente en este nivel de fe. ¿Por qué? Era una iglesia de mucho amor hacia el prójimo. No tenían dinero y lo poquito que tenían lo reunían para ayudar al prójimo. El apóstol Pablo ya había estado en un anterior viaje misionero en Filipos, y entonces cuando él estuvo en Filipos, tú recordarás, fue la conversión de la primer mujer en Europa, que fue Lidia, la vendedora de púrpura. Esto sucedió en Filipos. En Filipos también sucedió que le echaron el demonio que tenía una muchacha, con lo cual hacía adivinaciones. Sucedió en Filipos. En Filipos también tenemos la conversión del carcelero de Filipos, aquel hombre que cuando vino el terremoto, él vio que los presos no se fueron del lugar, y entonces él llegó al conocimiento de Jesucristo. Todo esto pasó en Filipos. Posteriormente pasa el tiempo y el apóstol Pablo está preso, quizás en Éfeso, quizá en Roma. Y entonces llega Epafrodito con él y le lleva ropa y recursos que reunió, ¿de quién? De la iglesia de Filipos. Si hoy enviar un paquete de un punto a otro del país o a otro país pudiera ser caro, imagínate en aquel entonces enviar a un propio con materiales y recursos para llevárselos a Pablo, porque en aquel entonces las personas que estaban en la cárcel no tenían forma de subsistir a no ser que los de afuera se lo llevaran. ¿Y quién fue quien proveyó para el apóstol Pablo? La iglesia de Filipos. Y entonces encontramos en Filipenses 1:7 lo que dice el apóstol Pablo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Él está siendo visitado y les dice, pues sí, yo estoy en la cárcel. ¿Y por qué estoy en la cárcel? Por hacer la voluntad de Dios, por predicar el Evangelio. Pero pregunta, ¿cuál era su condición espiritual? ¿Cómo se encontraba él en la cárcel? ¿Se la pasó lamentándose, diciendo, Señor, pero si yo te estoy entregando mi vida y mira cómo me están tratando? Y para esto, cuando Pablo estaba en ese momento en la cárcel, ya había sido latigueado. ¿Cómo se encontraba él cuando las circunstancias se pusieron totalmente difíciles, cuando las cosas no salían como él hubiera querido? Encontramos algunos de sus pensamientos estando en la cárcel en Hechos, capítulo 16, en el verso 25, que dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué estaba haciendo él mientras estaba en la cárcel? Adorando a Dios. Eso, mis hermanos, sucede en un nivel de mayor intimidad con el Señor. ¿Y qué es lo que nos ayuda a permanecer ahí? Alimentarnos de su palabra. No hay más, no hay pasos que seguir, es solamente
tener comunión con Él. Les decía hace un momento que con la lectura ustedes van a tener muchas dudas, y va a suceder que se presente a alguien. Cada domingo que se abra la escritura, ustedes van a decir, sí, yo tengo esta duda y quiero entenderlo. Pero entonces les preguntaría, si por ejemplo generaron 500 dudas a lo largo de su lectura, ¿creen que se van a acordar? Pues no estamos solos, mis hermanos. ¿Qué dijo Jesucristo en Juan 14:26? Mas el Consolador, el Espíritu Santo al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Es increíble cómo cuando tu corazón está dispuesto a conocerlo, el Espíritu Santo está ahí y te trae a la memoria cosas que tú definitivamente no hubieras recordado. Esa es la gloria bendita que tiene el Evangelio, porque dice en Mateo 7, versos 7 y 8, al que llama, se le abre, y el que busca, encuentra. Así que, mis hermanos, mi oración para ustedes, como la hizo el apóstol Pablo, es que no seamos encontrados en el fondo, salvos sí, pero que seamos personas que están creciendo en el conocimiento de la gracia del Señor Jesucristo, para ser hallados fieles y encontrados aquí, en el lugar donde Él nos quiere poner, para hacer su obra, aquello para lo cual Él nos ha llamado. Dice Efesios capítulo 4, verso 17, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y mis hermanos, esta es mi oración para tu vida, que crezcas a ese nivel. Solamente dispón tu corazón y tu tiempo para tener comunión con el Señor, y que así sea para tu vida. Si quieres darle una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Señor y Salvador bendito, glorioso, que nos ha permitido abrir su palabra. Y bueno, vamos a orar por las ofrendas. Padre Santo, así como la iglesia de Filipos tenía un corazón dispuesto para dar, te damos gracias por todas las ofrendas, diezmos que se recogen cada semana, Señor. Te pedimos su multiplicación y tu bendición sobre todos aquellos que han dispuesto su corazón para esta obra, donde estamos proclamando tu nombre bendito, Jesucristo. Y bueno, mis hermanos, ustedes saben que este sábado 29 y 30 de junio tenemos la visita de nuestra hermana Alejandra. Si tienes la voluntad de venir, ven, esperamos y esperamos grandes manifestaciones del derramamiento del Espíritu Santo en las sanidades, porque el cuerpo es muy frágil y sí, necesitamos oración para sanarlo. Y la sanidad interna, mi hermano, la tienes en casa. Esta bendita palabra es su propósito, sanar el alma. Entonces, serían todos los mensajes. Si gustas ponerte de pie, vamos a terminar esta reunión y decimos: que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezcan irreprensibles hasta la venida de nuestro Espíritu Santo. Que a partir de hoy y hasta que el Señor regrese, nos encuentre a ti y a mí leyendo su palabra. Y los que así lo haremos, decimos amén. Que así sea, mis hermanos. Estamos despedidos. Gracias.